Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Alfonso, Jesús, ¿qué tal estáis? Muy bien, después de las vacaciones, muy bien. Yo muy bien, sin vacaciones, pero bien también. Bueno, lo primero, muchísimas gracias a los dos por pasaros por aquí, por vuestro tiempo y vamos a hablar de África, que hacía tiempo que no nos juntábamos. Que creo que sí, Genial. pues genial. Bueno, Alfonso, voy a empezar por ti. Hay algunas noticias muy importantes que están, bueno, siempre hay noticias en el continente africano. Voy a empezar por ti para que profundices sobre la retirada de tropas francesas sobre algunos países de este continente. Sí, efectivamente, hemos conocido recientemente recientemente, la semana pasada, que tanto Chad como Senegal han pedido a las tropas francesas que abandonen su territorio. Fueron peticiones que no se separaron, fueron en menos de 24 horas. Y bueno, evidentemente no es una expulsión de las tropas como tal, en el sentido de que no es como ocurrió en Mali o de forma incluso más brusca en Níger, donde una expulsión propiamente dicha, nos queremos aquí, fuera de aquí. En el caso de tanto Senegal como Chad ha sido, pues, bueno, una petición soberana, simple y llanamente, ¿no? En el caso de Chad se justifican o se explican en que quieren que su sistema de defensa, su sistema de seguridad dependa en mayor medida del propio gobierno chadiano, lo cual es algo absolutamente respetable, y quieren depender menos de actores externos. Y en el caso de Senegal era algo que se venía repitiendo mucho tiempo. Ya se habló de una reducción de tropas, poco después de ganar las elecciones Pastef, y, y más de lo mismo. O sea, sí que es verdad que no deja de ser curioso que también este fin de semana se cumplieron, no me acuerdo de cuánto, pues del 45 hasta hoy, pues me imagino que, o del 44, creo que 75 o 74 años desde la masacre de Ciaroye, que fue una masacre de fusileros senegaleses en Senegal tras volver de la Segunda Guerra Mundial. Fueron masacrados por soldados franceses tras quejarse los senegaleses de que no se les estaba pagando el salario. Y esa masacre de Ciaroye, que es una localidad ahora mismo absorbida por Dakar capital, pero que en su época estaba separada de Dakar, es importantísima en Senegal. Entonces yo creo que no es casualidad en términos políticos o propagandísticos, vamos a decir, pero repito, es una decisión soberana, también escalonada, también con calma, no es una expulsión brusca y de pronto, ¿no? De buenas a primeras como fue de Níger. Jesús. Pues sí, la verdad que hay una cosa que si uno revisa las noticias, se llevaba hablando de que Francia iba a reevaluar su presencia militar en África. Es decir, mm, estas decisiones que toman Senegal y que toman Chad, además, si uno mira en el mapa, están justo en los extremos del Sahel con eh, Mali, Níger y Burkina Faso en el centro y que había, por así decirlo, empujado a que la estrategia occidental, y en este caso francesa, se agarrase con chinchetas a los extremos. Bueno, pues llevábamos meses con que Francia se estaba revaluando, es decir, se estaba evaluando su presencia, es decir, que no solamente se trata de que es una decisión unilateral de estos dos países, sino que Francia iba camino. Y aparte, la verdad que no he leído los términos en los que se ha expresado la decisión en Senegal, pero sí en el caso de Chad, que dice que ellos no están expulsando a Francia, sino que están reevaluando su relación, que pretenden seguir llevándose bien con Francia. Sí mencionan que la presencia militar africana, francesa en África era, pues sí, en este caso en Chad, era el legado de un pasado, y hay que recordar Operación Manta, la intervención para frenar a los libios, es decir, que lleva, Chad se había convertido no solamente en el objetivo de una intervención militar francesa, legado evidentemente del imperio colonial, sino que se había convertido en la plataforma luego de intervención para distintas intervenciones, para distintas acciones militares en el África. O sea, que por mucho que le diéramos vueltas o lo envolviéramos en la narrativa de la lucha contra el terrorismo, evidentemente era un legado del pasado colonial.
Y hay otra cosa, aparte bueno, que Chad sufrió importantes bajas en la zona del lago Chad y estaban también ahí discutiéndose eh, a- la participación de Chad en la Organización Multinacional de Defensa o de Seguridad del lago Chad y como relaborándose, como replanteándose y redefiniéndose. Y una de las cosas que decían es de qué nos sirve tener aquí a los franceses si además no están participando activamente en la lucha o implicados en uno de los frentes que tenemos abiertos. O sea que desde la perspectiva chadiana tenía mucho sentido decir, bueno, señores, aquí tenemos una presencia militar, que es el legado de un pasado colonial. No, esa presencia no incide activamente en nuestra seguridad y por supuesto han dejado muy claro que esto no es sustituir la presencia francesa por la rusa, porque esto se ha juzgado siempre, ¿no? Como, ala, Rusia se cobra otra pieza en su estrategia africana, coloca piezas, todavía no hay ningún, más allá de que por chat apareciese Lavrov bueno, en su momento y estuviesen ahí estudiantes, asociación de estudiantes chadianos es muy curioso, ¿no? La asociación de estudiantes chadianos en lo que fue la Unión Soviética y ahora en Rusia, ahí con pancartas y demás, y hubo una escenificación de que había una relación muy cordial, pero eso no ha derivado en absolutamente nada, más allá de que las Fuerzas Armadas chadianas, como muchas otras tantas africanas, tienen material soviético y luego ruso, y por eso tienen unas relaciones, es decir, que siguen proveyéndose allí. Pues, por tanto, entonces estaremos atentos, porque también es verdad que esas declaraciones de no, en absoluto no estamos abriéndole la puerta a nadie, pues habrá que ver si son ciertas y si vemos algún movimiento al respecto, que por cierto tenemos a Yunus Bekirov, que es el viceministro de Defensa y encargado dentro de lo que es el Ministerio de Defensa ruso de las relaciones africanas, que estaba haciendo una gira y lo habíamos visto en Guinea Ecuatorial, lo habíamos visto en Sierra Leona, así que, bueno, pues decir, más allá de las declaraciones de que esto no es cambiar a los franceses por los rusos, pues seguiremos atentos. Y bueno, vaya problema tiene Francia en la política exterior y también en la interior estos días con el problema que tienen con Le Pen. Alfonso, ¿no quieres añadir algo más de lo que estábamos hablando? Sí, efectivamente, es muy importante, yo creo, considerar que esa ofensiva al lago Chad de la que hablaba Jesús, eh, al final, en Chad, tanto el presidente actual como su padre, eh, sobre todo su padre, eh, iban al campo de operaciones. De hecho, su padre murió en combate. Eh, entonces, claramente él ha salido cabreado, con perdón, de lo que ha sucedido en el lago Chad, tanto con esa fuerza internacional conjunta, de la cual ha amenazado con salir, veremos lo que pasa, como por lo que se ve, pues claro, al final estos países llevan en conflicto desde hace muchos años. Francia lleva ahí desde, o sea, militares franceses lleva viendo, por supuesto, desde la colonización, pero también desde la independencia hasta hoy, desde los 60 hasta hoy. Y claro, al final, cuando son conflictos tan largos, aunque no vayan a depender, y has dicho que de momento no tienen pensado asociarse con Rusia en este aspecto, por supuesto que los europeos nos tenemos que dar cuenta de que no somos útiles, en el sentido de que, claro, si no hemos sido capaces de mandar tropas a Ucrania, uno puede estar a favor o en contra, pero objetivamente no hemos mandado tropas porque sabemos que el gasto político que supone enviar tropas al frente es muy fuerte, porque sabemos que la gente protestaría en la calle, sabemos que la gente elegiría otros gobiernos y perderían elecciones los que mandaron las tropas contra. Lo vimos en Irak, ¿no? Y en España misma, que no enviamos nada relevante realmente. Eh, entonces, claro, estos países, pasó también en Mali, que se cambiaron la Asociación Francesa y la Europea, en este caso sí que la cambiaron por la rusa, es decir, por efectivos que realmente combaten, y lo sabemos porque en Tizanguaten hubo 80 bajas hace este verano, ¿no? Si hay 80 bajas en combate, una o dos puede ser un accidente. De hecho, la Unión Europea perdió a 2 hombres en 10 años, en más de 10 años de misión, ¿no? Pero Rusia 80 hombres en un día, ¿no? Entonces, y muchísimos más el resto de días. Entonces, es importante que en el contexto, a lo mejor suena belicista, pero en el contexto en el que nos encontramos actualmente, o sea, el coste político de enviar a tropas a luchar a las zonas de interés es muy fuerte,
pero el coste a largo plazo en otros puntos, en puntos de economía, en puntos de relaciones internacionales, en punto de presencia internacional, nos está perjudicando gravemente. ¿Por qué? Porque estos países, repito, recurren a otros socios o a ninguno. A lo mejor veremos qué tal le sale al de Chad. Yo me parece muy raro que con el jaleo que tenía montado vaya por libre, pero bueno, ya veremos. Pero es importante entender eso para terminar, ¿no? Que Europa no vivimos en un mundo en el que no mojarte no se puede y no nos queremos mojar. Entonces, bueno, nos vamos Jesús, cerrando Jesús, los. Sí, bueno, me Jesús parece muy nos... interesante porque eso lo planteábamos en el caso de Mali, que estuvimos durante años y años y años allí, me acuerdo, rotando a las tropas españolas en que pasaban en misión cada 4 meses en fin, mentorizando, pero no acompañando al frente. Y eso es una de las cosas que se decía desde el punto de vista militar, que cuando tú le das lecciones a una fuerza extranjera, pero tú luego no te implicas en acompañarlos al campo de batalla, pues ni tu prestigio. No, aparte, primero, no solamente como dimos, la legitimidad que te queda, sino que luego la supervisión queda muy en el aire, ¿no? Y no... Y no hay, evidentemente, bueno, por así decirlo, un mandato democrático en la sociedad occidental de implicarse y de poner bajas encima de la mesa. Por lo tanto, bueno, yo lo decía, ¿no? Que la decisión chadiana, pues desde un punto de vista chadiano tenía lógica, porque ¿cuál es el sentido de la presencia francesa si no está implicada en la seguridad de Chad, sino que simplemente utilizaba el país como plataforma logística para intervenciones y yo creo que después de la presencia francesa, más allá del legado colonial, luego la intervención en los años 80 para frenar a los libios en el norte, eh, Chad se convirtió, yo creo que habría que hacer, bueno, no la tengo en la cabeza, pero ¿sabes? Se podría hacer una lista de todas las intervenciones en África Occidental que utilizaron Chad como plataforma para intervenir en otros fundamentos, por ejemplo, Operación Serval en Mali. Entonces, lo que ellos ven y perciben es una diferencia entre la disposición rusa de poner muertos encima de la mesa y de entregar armamento a la disposición europea de crear misiones de mentorización, formación, pero no poner muertos encima de la mesa. Y mientras Europa no esté dispuesta a eso, pues la legitimidad de las misiones europeas queda en entredicho. Nombrabas a Mali, no sé si quieres también tirar a hablar de alguna actualidad del Sahel, Alfonso Jesús, o pasamos Bueno, Eh, habla Jesús. No, hay una noticia simplemente de que las fuerzas separatistas de Azawad es el nombre que le dan a la mitad norte de Mali, que habían creado pues una organización, que marco estratégico, teníamos una ensalada de siglas de fuerzas que por un lado son Tuareg, pero no exclusivamente Tuareg, hay otros grupos étnicos y no es simplemente eh, entender que la mitad norte de Mali está poblada únicamente por Tuareg, porque había también fuerzas árabes, y entonces por eso yo, por ejemplo, en los Sin Sahel siempre procuro usar la expresión los Tuareg y sus aliados. Bueno, pues esa ensalada de siglas ha decidido disolverse, es decir, lo que era un marco, una estrategia de alianza entre distintos grupos, han decidido que van a crear un frente de liberación de Azawad, han creado un frente de liberación de Azawad y que ya no se trata de una alianza de organizaciones, sino que las organizaciones se disuelven en un ente único que tendrá pues todo un entramado político y por supuesto una estructura militar. Esto no es decir, las consecuencias, no tiene más consecuencias prácticas que sobre la organización interna de los separatistas, pero es relevante, sobre todo yo creo que después de las debacles repetidas de Wagner en el norte, que quizás eso ya ha revigorizado a los separatistas. Alfonso, ¿tú quieres añadir algo a lo que se está hablando de Mali? Si no, pasamos a Sí, otro tema. efectivamente es una noticia, para mí, a lo mejor de forma subjetiva, pero para mí es una noticia muy importante lo del Frente de Liberación de Azawad, porque cogiendo detalles, ¿no? Como decía Jesús, esa derrota rusa nos muestra una situación de conflicto bastante potente, sin llegar a ser en Ucrania. Eh, y respecto a la creación de este nuevo grupo, sucede pocos días después de que el dirigente del Junín, el líder del Junín, lo que se conoce como la filial de Al-Qaeda en la región,
anunciarse en un vídeo así, como les gusta a ellos, con todos sus hombres armados detrás y los turbantes, eh, que empieza una nueva etapa de la guerra, que las cosas van a dar un salto cuantitativo. No sabemos cómo, dado que el Junín recientemente, hace escasos meses, también atacó Bamako, la capital de Mali. Pero ese anuncio ocurre pocos días antes de concluir la reunión del CSP, del Cuadro Estratégico Permanente, que lleva a un gran número de grupos de Azawad a unirse, ¿no? Estos grupos de Azawad, algunos de ellos, de los que se han disuelto, y otros que no se han disuelto todavía, aunque les han llamado para que se unan al Frente de Liberación, tienen vínculos con Al-Qaeda, ¿no? Entonces, ¿cómo afecta esto? Esto es una pregunta, ¿no? ¿Cómo afecta cómo afecta este cambio, ¿no? del el Frente de Liberación de Azawad a las relaciones con el Junim, ¿no? Yo hablé con el portavoz del CSP y le pregunté, con algunos hombres de, del independentismo azawad, y ellos siempre están luchando, los más puristas, vamos a decir, en lo que respecta a la independencia, siempre están luchando con respecto a los que no son tan puristas para desvincularse de Al-Qaeda. Entonces yo creo que este gesto también va dirigido en ese sentido, ¿no? Y yo creo que eso es algo a valorar, en el sentido de que el independentismo azawad está intentando, porque ellos me dicen, poner todas las barreras posibles para separarse de esos grupos, vamos a decir, yihadistas, que en el pasado han colaborado con algunas de sus facciones. Eso por un lado. Y por otro lado, también es importante meter que dentro de este Frente de Liberación de Azawad nuevo se ha metido un grupo, o se ha disuelto para meterse dentro, un grupo que es el Gatia. El Gatia es un grupo históricamente aliado del gobierno de Mali. Porque al final en Azawad no son todos independentistas, hay regionalistas, hay los que simplemente, como Gatia, que piden una mayor implicación del Estado maliense dentro del respeto a sus órganos de poder y demás, ¿no? Pero sobre todo el flujo de dinero. Y Gatia de repente, que hace 2 meses estaba luchando con Wagner y con el ejército de Mali, con las FAMA, se ha metido en el grupo independentista. Eso es importante también, porque estamos viendo que está habiendo muchos cambios en Azawad, cambios vinculados a una mayor letalidad de los ataques, cambios vinculados a esos rumores, no tan rumores, porque lo dijeron ellos mismos, de asociaciones con Ucrania, que Ucrania obviamente no deja de ser un proxy. Entonces, bueno, recordemos que el CSP, que es esta versión primitiva del actual FLA, fue creado en Roma con inmediación del gobierno italiano, o sea que desde luego que se vienen cositas en el norte de Mali, no me cabe ninguna duda. Más cositas. Por cierto, y Alfonso escribió para nosotros en Los Insider un artículo en el que sobre la ensalada de siglas en el norte de Mali, y además fue una de las cosas que me sorprendió porque yo en aquel momento no sabía el papel de Italia y su política saheliana con el acuerdo de los grupos malienses en el jardín de una mansión en Roma. Y fue una cosa que la verdad que me sorprendió bastante decir. Europa no se mancha, pero sigue siendo muy buena a la hora de manchar a otros, ¿sabes? Y mira, me has dejado intrigado porque yo tengo la sensación, después de ver, por ejemplo, la debacle de Wagner, la primera, la sensación, sí, claro, la duda de hasta qué punto no hay ¿cómo diríamos? No es tanto una alianza como tal, la sensación de que quizás procuran no estorbarse entre los grupos separatistas del norte de, de Mali y los yihadistas. Tengo la sensación, no sé, porque bueno, además disputaban unos y otros, se reprochaban de haber sido los auténticos, o sea, perdón, de que estaban robándose el protagonismo sobre la debacle rusa y del ejército maliense. Y mientras desde el grupo separatistas reprochaban a los yihadistas de que se estaban apropiando de una victoria que era suya, por el otro lado teníamos las acusaciones de que había habido una alianza o una acción conjunta. Y queda como muy, muy, muy indefinido cuál es la relación. Y al menos da la sensación de que
están procurando no molestarse, no estorbar sus esfuerzos mutuos y esas acciones ahora parece que resultan coordinadas, ¿no? Con lo cual, mm, algo Sí, tiene o que hacer, sea, algo hay ahí. sí, o sea, a medida que, claro, la discusión de la que hablas efectivamente tuvo lugar entre el CSP, que es una reunión de grupos, con el tema con el Junim, ¿no? Claro, cuanto más consolidado está el movimiento de Azawad como una única entidad, más se van a separar del Junim, porque en el momento en el que los grupos iban por libre, claro, no me acuerdo si era el CMA o el MLA, siempre me lío, pero uno de los dos tenía muchos vínculos con, que de hecho solo escribo en el artículo que has citado, tenía muchos vínculos con el Junín. Claro, si hubiese sido solo el CMA o el MLA, no me acuerdo, con el Junín, probablemente no habríamos tenido una discusión como esta. Pero en el momento en el que ya no solo el CMA o el MLA, sino otros grupos, ¿entiendes? Que dicen, oye, es que yo no colaboro con los... Entonces ahí sí que entra más el no vamos a molestarnos, tal, no sé qué. Cuando, o sea, no lo olvidemos, o sea, en 2012 que fue cuando entró el terrorismo islámico en Mali de forma ya definitiva, sin contar con años previos donde servía como base de Mali, eh, fue un momento en el que los Tuareg, en compañía con los islamistas, atacaron Tombuctú juntos. Y la falta de unidad de los Tuareg con respecto a los islamistas fue lo que consiguió que los islamistas propagaran su poder, ¿no? Que luego ya llegaron los salafistas y otros grupos, ¿no? Pero claro, desde 2012 hasta 2024 hoy hemos vivido un proceso muy lento, pero real, de ruptura y de distancia entre el separatismo azawad purista y el islamismo, que a veces es más religión, a veces también tiene connotaciones separatistas, ¿no? Y precisamente por eso lo que decía al principio, ¿no? El FLA es otro paso más, igual que lo fue el CSP, un paso más para esa ruptura, ¿no? Pero Pues es entonces, poco a poco. tal como lo planteas, ya podemos decir que es una cuestión de correlación de fuerzas, que han convivido con los islamistas y han tenido que tolerar, bueno, tolerar, no tanto tolerar, aceptar su presencia y tratar de como yo decía, no molestarse. Y entonces lo que podemos ver a partir de ahora entonces es unos separatistas de Azawad más asertivos, porque cuanto vayan consolidando y cohesionándose, pues ya podrán, en fin, no tener que simplemente tolerar la presencia de los yaditas. O sea que va a ser un intento, entonces tiene connotaciones bastante, o sea, consecuencias interesantes que habrá que observar. Es decir, si vemos en un futuro, si se mantiene ese trato de pacto de no agresión, podemos llamarlo. Sí, eh, claro, o sea, de- sí, sí, sin duda. Al final Azawad está intentando, ¿no? Colocarse, yo creo que estamos de acuerdo, como un activo útil para Occidente, ¿no? Cuanto menos. Claro, empiezas a colocarte el mapa de nueva manera. 2012 ya fue hace tiempo, la gente lo ha olvidado, fuera de Mali. Y claro, tampoco quieres que te asocien con terroristas, ¿no? Y los periodistas somos muy pesados con el tema del terrorismo con los de Azawad. Les preguntamos todo el rato y ellos, yo lo he notado a lo largo de los años que cada vez les quema más esa cuestión, que no estamos con los terroristas, tal, porque ellos saben que no les beneficia, no les beneficia. Me imagino que en el momento en que tu fuerza de acción por nuevos socios o por mayor participación de otros socios te hace no necesitar a estos terroristas que son más arriesgados, pues me imagino, esto ya es elucubraciones mías, pues ya te puedes librar más, ¿no? Jesús, sobre Níger también querías hablar. Sí, bueno, pues simplemente ha sido un titular, he visto un titular que me ha encendido la bombilla porque se relaciona con muchas de las cosas que hemos trabajado en Ocean Sahel. Fundamentalmente lo ha hecho Felipe Pasolas. Y era la noticia de que la Junta Militar ha nacionalizado una mina de uranio en el macizo de Air, la mina en Arlit, cerca de Agadez. Y esto forma, pues, ese titular aislado, pues es nada más que una acción de la Junta Militar que va, pero que es el enésimo paso que estamos viendo en los tres países de la Alianza de Estados del Sahel de recuperación del control de los recursos mineros. La mayoría de las, es decir, la situación más habitual es que
se haga una concesión a una empresa extranjera, que es la que tiene la tecnología, es la que tiene el conocimiento, el que tiene la maquinaria, los ingenieros, y se hace se crea una empresa conjunta en la que normalmente el gobierno suele tener una parte minoritaria y la empresa extranjera paga un canon o paga pues una serie de impuestos y regalías. Pues nada, pues entonces estamos viendo que en este caso directamente se ha nacionalizado, pero es que estamos viendo que las juntas militares están apretándole las tuercas a las empresas extranjeras. Hay una empresa canadiense que se llama Barrick Gold y su caso lo traté o decir, un artículo que publicamos en Osin Sahel, porque la empresa estaba notando el calor de las autoridades de Mali que pretendían que renegociar su presencia allí y habían hecho un esfuerzo enorme con varias visitas del CEO de la empresa a Mali y uno entraba en la página web y leía los informes y no hacían más que enfatizar que la empresa pagaba en grandes cantidades de impuestos locales, que tenía contratado una gran, enorme cantidad de mano de obra local, que había llevado a cabo toda una serie de acciones eh, de responsabilidad social corporativa alrededor, que había introducido producción de energías renovables y estaba, estaba inmersa en una campaña eh, de, de relaciones públicas para convencer a la opinión, o sea, a la sociedad maliense de que su presencia en el país era positiva, entre otras cosas porque habían formado e integrado un montón de mano de obra local. Bueno, pues en octubre directamente fueron detenidos varios directivos de la empresa porque el gobierno les acusa de que no estaba pagando, tenían una serie de... Habían hecho una auditoría de lo que la mina estaba realmente produciendo y de lo que le debía. Y hemos visto también la detención de uno, es decir, Barrick Gold es canadiense y hay otra empresa que se llama Resolute, que es australiana y ha pasado exactamente lo mismo. Ejecutivos de esa empresa han sido detenidos en Mali bajo la acusación de que la empresa no estaba pagando los impuestos suficientes. Claro, también es una situación en la que la empresa declara impuestos en función de sus beneficios, pero claro, aquí el gobierno, hay una disputa entre las cifras que maneja el gobierno de la cual es la producción real y la de la empresa. Y luego para terminar, ha habido una situación en Burkina Faso donde había una disputa entre dos empresas, Lilium Mining y Endeavor. Una le quería vender una mina a la otra y acusaba a la otra que no le había pagado lo suficiente y llegó el gobierno, la Junta Militar, y dijo, bueno, no se peleen por la propiedad de la mina, la quedo yo, hago una valoración y de cuánto vale la mina y de cuánto, y no solamente le pago a la empresa propietaria, bueno, por cierto, una cantidad que ha sido inferior a la que estaba en disputa entre las dos empresas, y si además le compenso con un porcentaje sobre los beneficios. Entonces estamos viendo que nacionalización en Níger, detenciones en Mali de directivos de empresas canadienses y australianas con el tema del oro, y en Burkina Faso también una nacionalización de minas de oro. En el caso de Níger, no sé si mencioné que se trataba de una mina de uranio. Entonces, Sí, lo estamos dijiste. viendo alianza de estados del Sahel, recursos naturales, minas, proceso de nacionalización y de apretarle las tuercas a las empresas extranjeras. Y me parece bastante interesante porque exactamente igual que pasa con el debate sobre, o el debate no, sobre la noticia de la presencia, o perdón, la salida de la presencia militar francesa en Chad y en Senegal, inmediatamente este tipo de noticias se relaciona con la presencia de países extranjeros. Es decir, siempre se está diciendo, en el caso de Barry Caldera, sí, 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 no, no, la Junta Militar los está apretando las tocas, le está echando, y con Rusia impulsándolo detrás para que se introduzcan las empresas rusas, que no lo sabemos. Es decir, de momento no se ha consolidado esa tendencia. Sí, hemos visto nacionalizaciones, pero no hemos visto inmediatamente firmas de acuerdos con empresas. Pero siempre que se habla de este tema, está la sombra de los acuerdos que tienen estos países con Rusia, con Irán también, a propósito del oro. También Felipe Pasolas ha estado siguiendo el tema, también tiene un artículo sobre los acuerdos del uranio nigerino y el papel posible papel de Irán. Así que pues estamos atentos otra vez a otro acontecimiento que está en curso y en el que es eso, siempre está esa sombra que todos estos movimientos tienen que ver con la geopolítica y la geoeconomía, pero de momento no se ha consolidado la tendencia de salida de empresas extranjeras, canadienses, australianas,
francesas para que entren en empresas rusas, pero estaremos atentos en cualquier caso. Y creo que eso me ha sido una de las noticias que me ha parecido muy, muy relevante. Sí. Alfonso, tú querías hablar también de la venta de armas de algún país europeo también a algunos países de África, ¿no? Sí, es que esto fue una cosa que publiqué ayer, entonces no sé, le estoy dando run run a la cabeza y a veces como que me, me enfoco mucho en un tema y me apetece hablarlo. Eh, bueno, esto fue simplemente que de repente es que el mundo es una cosa curiosísima y la globalización es más curiosa todavía, ¿no? Esto fue que de repente matan a 22 mercenarios colombianos en el desierto de Sudán con un cargamento de armas procedente de Emiratos Árabes Unidos. Se sabe que era de Emiratos Árabes Unidos porque estos colombianos venían de una empresa de contratistas colombiana, que fue contratada por Emiratos Árabes Unidos, técnicamente para controlar, para vigilar campos de petróleo, pero realmente para, vamos a decir, al menos para acciones logísticas en Sudán. Hay falta otra explicación que tengamos, ¿no? Porque estos al final estaban transportando. Y las armas eran serbias. Entonces, a raíz de eso, me puse a investigarlo. Dije, coño, armas serbias con unos colombianos, pues Emiratos Árabes Unidos, y me puse a investigar. Y bueno, resulta que con la crisis de 2008 Serbia estaba pasándolo canutas porque su industria estaba regulera y acudieron a Emiratos Árabes, entre otros países. Emiratos Árabes rescató la aerolínea serbia, que entonces se llamaba, creo que era Yat Airways o algo así. Compraron el 49% de las participaciones y se pasó a llamar Serbian Airways. O sea que Emiratos Árabes Unidos tiene casi la mitad de la aerolínea estatal serbia, lo cual me pareció curiosísimo. Y entre otras bueno, acuerdos, vamos a decir, pues entre uno de armas. Al final, bueno, sabemos que Serbia es un país maravilloso para vender armas a bajo precio. ¿Y qué es lo que pasa? Que Emiratos Árabes Unidos en 2012, que hablamos de hace ya 12 años, pero bueno, en 2012, que se sepa, era el cuarto mayor importador de armas del mundo. Y es un país en aquel momento con 1 millón de habitantes, ¿no? Joder, el cuarto mayor con 1 millón de habitantes. Claro, lo piensas fríamente y dices, evidentemente las armas no se van a quedar ahí, ¿no? Y se supo luego que a Siria había mandado armas, que a Yemen había mandado armas, ahora en Sudán han mandado armas, y son armas europeas, ¿no? ¿Cuál es el problema con esto? Que, ojo, que yo creo que los europeos, aquí a lo mejor es un poco contraproducente con lo que he dicho antes de mojarse, ¿no? Pero tenemos que tener cuidado a quién vendemos las armas, ¿no? Porque en el caso de Sudán, quienes están recibiendo esas armas son las milicias, el grupo paramilitar, las RSF, las Fuerzas de Apoyo Rápido, que están participando en un genocidio en Darfur, ¿no? Pero un genocidio probado, o sea, no es algo que me esté inventando yo, hay noticias ahí por ahí para que vea cualquiera en abierto. Eh, Joder, hay que pensar un poco a quién les estás dando las armas, ¿no? Y es una tendencia que se repite, ¿no? Europa, por ejemplo, la Unión Europea no puede dar armas. Pero porque al final hay una política, ¿no? Que básicamente no voy a dar armas al ejército maliense porque me arriesgo a que las cojan los terroristas, ¿no? Y las manos acaben, las armas, perdón, acaben en manos equivocadas. Entonces, bueno, técnicamente la política es esa. Pero a la hora de la verdad, de repente les han dado a Mauritania 300 millones de euros para su ejército, ¿no? Por así decirlo. ¿A quién le van a comprar las armas? Lo sabemos, ¿no? No se las van a comprar a Rusia. O sea, la Unión Europea no da dinero a Mauritania para que compre armas a China, ¿no? Las da para que compren a Serbia, para que compren a República Checa, las dan para que compren a Bulgaria. Y de hecho se ha visto en Burkina Faso, se ha visto en Mali, en épocas en las que estaba Europa, casualmente había pagos de Europa para desarrollar y a la vez compra de armamento que evidentemente caía en manos de terroristas y bueno, luego son muchas armas a veces que, no todas, pero algunas utilizan munición OTAN, ¿no? Lo cual no deja de ser curioso dónde la sacarán. Pero en cualquier caso, eh, fíjate, el jaleo que nos hacemos en Europa por nuestra incapacidad de decir, oye, voy directo, te doy armas, no te doy armas, hacer las cosas que al final
joder, si quieres ayudar a uno, le ayudas, si no le quieres ayudar, no le ayudas. Por esa constante doble moral, ese constante no mojarme, porque aquí sí que es verdad que en realidad nos están mojando, al final acaban las armas Dios sabe dónde y haciendo Dios sabe qué. Y eso sí que es responsabilidad nuestra, ¿no? Yo la verdad, yo como europeo me decepciona, porque estamos dando una cantidad ingente de armas a Emiratos Árabes Unidos para que luego las use en sus guerras, donde, bueno, pues es desastre y masacre. Los que hemos estado en la guerra lo conocemos, ¿no? Pero bueno, eso quería comentar. No hemos hablado, no sé si os quiere decir algo más. Si Ah, sí, no, 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 sí, sí, yo de esto, perdón, que me estaba goteando el colmillo porque ha tocado aquí Alfonso temas que a mí me ponen balístico, que dicen en inglés. Eh, Mira, hubo una época en la que si tú querías montar un pollo gordo en algún país perdido, los principales proveedores legales eran Serbia, Bulgaria, Ucrania y Bielorrusia. Es decir, cuando uno mira todas las cosas que se hacían por ahí en países perdidos, siempre terminabas en esos cuatro. Sobre todo en los 90, que heredaron Bielorrusia y Ucrania un montón de arsenal de la Unión Soviética cuando se repartió en función de la demografía, pues si la Unión Soviética tenía 1.000 carros de combate, pues por decir una cifra, 1.000, 10.000, 100.000, 1.000.000. Decían, bueno, vamos a fracturar la Unión Soviética, a ti te tocan tantos porque eh, aplicamos un reparto demográfico. Esos arsenales han terminado en sitios como, por ejemplo, en el caso de Ucrania, pues vendió a Guinea Ecuatorial, que vendió aviones de combate, helicópteros y demás. Bueno, pero luego, más recientemente, porque parece que me estoy remontando demasiado muy atrás, aquí el caso, por ejemplo, de Bellingcat, que es un colectivo de inteligencia de fuentes abiertas, que es un referente mundial, arrancó porque un tipo estaba en su casa sorprendido de ver de la aparición de armamento serbio y croata en la guerra de Siria. Y se puso a tirar del hilo que qué hacían, porque no era un armamento que estuviese en los arsenales del ejército sirio, sino que el tipo le llamó la atención que hacían lanzagranadas de fabricación de diseño yugoslavo y de fabricación serbia y croata. Entonces, esto viene de largo. Por cierto, Croacia ahora sí es un país de la Unión Europea, Bulgaria es ahora un país de la Unión Europea, pero Serbia no. O sea que, quiero decir que aquí tenemos una mezcla de países que sí son miembros de la Unión Europea y que, pues, que como expresa Alfonso, dices tú, coño, pero si se sabe, miembro de la Unión Europea y están vendiendo, o sea, la empresa Zastava de Serbia y la empresa Arsenal de Bulgaria que fabrican super versiones del Kalashnikov y que aparecen en los lugares más inhóspitos. Y la verdad que sí, tengo que decir que hay que repartir aquí un poco que sí hay países que son de la Unión Europea y otros que no, pero en el caso de Bulgaria que sí lo es, hay que decir, señores, ¿cómo, qué está pasando aquí? Y tenemos también el caso de República Checa que se ha dedicado, se ha especializado, ahí tenemos una empresa, si mal no recuerdo, Excalibur creo que era, Paramount, junto con la Paramount Group de Sudáfrica, que han estado comprando, eso ya directamente, ahora ya no son arsenales heredados, sino que salen a buscarlo, los ponen, les hacen una puesta a punto y venden. Ya han, por ejemplo, vendido a Nigeria, me acuerdo que han vendido. Y en el caso entonces, tenemos eso, que hay empresas de países de la Unión Europea que venden y no mira, o sea, no, a diestro y siniestro. Y luego tenemos un caso como el de Emiratos Árabes Unidos, que es un país que se implicó pues, en conflictos en la región, ha estado presente en Libia, ha estado presente en Somalia, ha estado presente y sigue estando presente en Sudán, que ha establecido puentes logísticos con una flota es decir, empleando empresas de países como Kirguistán, Bielorrusia, y que hay un flujo de Ilyushin 76 en países. Me acuerdo que hay una serie de miembros de la comunidad OSINT de fuentes abiertas, de inteligencia de fuentes abiertas, de Twitter, que han estado diciendo, oye, que hace un Ilyushin 76 de una empresa kirguisa despegando de Emiratos Árabes Unidos y aterrizando aquí y allá. Bueno, pues sabemos que están llevando, me acuerdo que hicieron hubo un enorme puente aéreo entre Emiratos Árabes Unidos y Chad. Apareció allí un hospital de campaña y dice, no, es para tratar a los refugiados que vienen de Sudán y atraviesan la frontera dentro de Chad. Y se sospecha que aparte de montar un hospital de campaña, pues ahí estaban pasando cosas. Y hay otra cosa curiosa y es que después de la primavera árabe y la preocupación de la seguridad de los regímenes árabes, eh, Emiratos Árabes Unidos contrató al fundador de Blackwater, Eric Prince, que en aquel momento pues, había vendido su participación
en la empresa que había cambiado de nombre 2 veces. Primero se había llamado Shell, luego se llamó eh, Academy, para que crease una empresa que se llamaba R2, Reflexive Response, para garantizar la seguridad del Emirato. O sea, una idea de vamos a crear un ejército, perdón, una unidad mercenaria que garantice la corona en caso de que las Fuerzas Armadas no sean de fiar y que sirva de herramienta de intervención. El- Teníamos a un estadounidense montando esta empresa, pero el personal era colombiano. O sea, las primeras noticias, que hay por ahí algún reportaje de la prensa colombiana de que colombianos, luego aparecieron noticias de colombianos caídos en combate en Yemen, que son esas cosas que empiezas a relacionar, que hacen colombianos muriendo en Yemen. Bueno, pues sirviendo a Emiratos Árabes Unidos. Y ahora ya tú, aquí Alfonso nos ha adelantado que ya directamente están contratando a empresas colombianas, o sea que ya no estamos que el órgano jurídico administrativo ya no es una empresa local. A lo mejor Reflexive Response la han liquidado porque ya estaba en la prensa y había saltado la cobertura. Así o sea, hay mucha tela que cortar. O sea que si tú tienes que investigar, yo he visto por ahí, había Gerjon, era el nombre de guerra de un tuitero anónimo que estuvo haciendo seguimientos gracias a FlyRadar y las bases de datos de los movimientos de los aviones Ilyushin 76 de un montón de compañías y tenía documentado todo ese puente aéreo de Emiratos Árabes Unidos hasta Chad y que todo el mundo sospechaba que ahí se estaban llevando cosas que estaban participando en la guerra de Sudán. Y luego hay otra organización que ahora mismo no recuerdo el nombre, pero es árabe, es un grupo, se presenta como un grupo de especialistas de fuentes abiertas árabes, que a mí me da la sensación de que ahí puede ser uno, puede ser en una operación de falsa bandera, es decir, pueden ser auténticos y legítimos periodistas o pueden ser de algún servicio de inteligencia que han dicho, mira, señoras, hay que destaparle la mierda de los emiratíes y han estado haciendo un seguimiento de todo el puente aéreo de Emiratos a Somalia que, bueno, hay desde procesos de recalificación urbanística y promociones inmobiliarias pues, a refuerzo de las capacidades militares de Puntland, donde crearon una fuerza de policía marítima. O sea, que esto que ha apuntado Madre a mía. Alfonso daría bueno, para muchos reportajes. O sea, que no está loco, sino que ha dado en el clavo de dos cosas. La venta de armamento a conflictos perdidos, que se terminan, que siempre hay, que termina sorprendiéndote de que haya empresas de países muy democráticos, muy avanzados, muy europeos como Bulgaria, que parece que tienen unos criterios muy laxos de a quién se vende y dónde se vende. Y por otro lado tenemos el papel de Emiratos Árabes Unidos, que es un país que invierte mucho en defensa, en relación por habitante, y aparte de comprar arsenales de primera línea, y estamos hablando de, por fin, el catálogo completo de aviones de combate, carros de combate y demás, tenemos también su papel como actor en conflictos como el de Libia, Sudán y Yemen. O sea que sí, Alfonso, que tienes ahí, tienes tela para cortar y para rascar bastante. Así que yo te animo a que tires del hilo porque hay mucho tema ahí. No hemos hablado del viaje de Biden. No sé qué lo queréis comentar. ¿Puedo hablar en plata? Bueno, depende cómo quieras hablarlo. Iba a decir un taco, pero no lo voy a decir. A mí me Ah. da igual el viaje de Biden. Es un viaje al final, casi que me cabrea. Digo, taco, a mí me cabrea el viaje de Biden. No lo hagas, tío, ya está. O sea, te vas a ir, eh, retrasó el viaje, eh, vas además por intereses puramente norteamericanos, por el corredor ese lobito que quieren hacer y tal, desde el Congo, y das un discurso con unas placas de antibalas como del grosor de mi pierna, como si aquí fueran a tirarte, no sé, cualquier cosa. No sé, me parece que en 4 años de presidencia te vas una vez a Angola. Vete, o sea, no sé, Angola, ¿sabes? Que sí que hay pasta, que sí que hay intereses y por supuesto tal, pero no sé. O sea, al menos vete a 2 países, ¿no? Y luego tienes, no sé, como lo veo tan cutre, no me ha gustado. Trump no creo que vaya ninguna vez, pero es que casi prefiero que no vayas ninguna vez, ¿sabes? A que vayas ya al final, cuando ya ni pinchas ni cortas y para hacerte una foto porque lo prometiste, por compromiso. No vayas, tío.
Jesús, bueno, ¿a ti qué te ha Bueno, parecido? yo más que el viaje de Biden, yo creo que hubiese sido, sería interesante. Una cosa que siempre digo, siempre que menciono, digo, pues tendría que hacerlo algún día, ¿no? Hacer una lista de los viajes mm, viajes de Biden, viajes de Kamala, viajes del secretario de Estado, de Estado, es decir, el secretario de Estado, que es el de Exteriores, secretario de Defensa y general de Africom, aunque el general de Africom, bueno, pero bueno, sobre todo de los cargos políticos y en África Occidental y salía un arco muy interesante que iba de Cabo Verde a Nigeria, rodeando los países del Sahel y donde se podía ver claramente que Estados Unidos tiene una estrategia de intentar establecerse en el, o sea, por decir, mientras ha ido saliendo del Sahel, pues no le queda más remedio que afianzar su presencia en los países de la costa del Golfo de Guinea. O sea, ahí está ahí peleando con Ghana, Costa de Marfil, Togo, Benín. eh, luego teníamos Cabo Verde y teníamos Nigeria como diciendo, ya que no estamos presentes en Burkina Faso, Mali, Níger, vamos a intentar por lo menos afianzar las relaciones con los países que los rodean. Eh, Veremos el desarrollo de la presencia estadounidense en la zona, porque ahí la comunidad OSINT ya hablaba de contratos de empresas de logísticas y que por lo visto ya estaban ahí ante la presión yihadista que está empujando hacia el sur. Y veremos qué pasa con Togo, Benin, Costa de Marfil y Ghana, y que Estados Unidos ya estaba en la zona. Me acuerdo que fue el que levantó la liebre, digo yo, madre mía. Por eso digo yo que a veces hay miembros de la comunidad OSIN que yo no sé hasta qué punto, siempre te quedas con la duda hasta qué punto realmente están haciendo fuentes abiertas o alguien les está chivando por el pinganillo cosas. Pero sería, digo yo, que siempre digo, que digo, alguien debería hacer un día ese mapa de visitas, o sea, hacer una cronología, es decir, algún eje cronológico de visitas e ir colocando en el mapa los viajes. Y nos saldría pues un arco perfecto que va de Cabo Verde a Nigeria. Y digo que siempre lo planteo eh, a los espectadores y digo yo, voy a tener que hacerlo, porque es que siempre estoy hablando de esa Sí, metáfora y eso diciendo, no, es. el arco, y digo, pues deja de presentar una metáfora y de ahí te sale un artículo. Eh, Pues bueno, chicos, si queréis lo dejamos aquí. Otro día profundizaremos en algunos temas y reitero las gracias por vuestro tiempo y por hablar y por pasaros por aquí. pues siempre, Gracias siempre a ha sido un ti. placer y además con Alfonso genial porque me pone la cabeza a darle vuelta. Pues Eso es chicos, bueno. muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Un abrazo Venga, a los Alberto, dos. cuídate. Adiós.